Colegio Sonorense de Enfermería, el amor engrandece nuestras vidas. Unidas en la vigilancia, el ejercicio profesional para ser dirigidas. La virtud, la ciencia y el deber estará por siempre en nuestro ser. Adelante, colegiadas, lucharemos con fuerza y honor nuestro saber, herencia, voluntad por la grandeza de avanzar. Colegiadas siempre a la vanguardia del conocimiento, Con orgullo iluminen nuestros pasos, con reconocimiento, con humildad florezca la ilusión de enseñar los valores con compromisos al actuar. Adelante, colegiadas, lucharemos con fuerza y honor nuestro saber, herencia, voluntad por la grandeza de avanzar. Adelante, colegiadas, lucharemos con fuerza y honor nuestro saber, herencia, voluntad por la grandeza de avanzar. Colegio Sonorense de Enfermería, el sello que cubre nuestro lema: unión, estudio y superación. Buenas tardes a cada uno de ustedes, colegas, compañeros, bienvenidos. Como saben, el Colegio Sonorense de Enfermeras y en mi calidad de presidenta, les doy la más cordial bienvenida en esta nueva sesión de nuestro programa, lo que es bimensual de capacitación continua. Hoy abordaremos un tema que demanda que nosotros no solo como competencia técnica, sino como una profunda sensibilidad humana, lo que es el duelo gestacional, perinatal y neonatal. Como enfermeras y enfermeros somos testigos y acompañantes privilegiados de los momentos pues, más vulnerables de las familias. Reconocer, validar y abordar con herramientas adecuadas este tipo de pérdidas es parte esencial de una atención integral, ética y sobre todo humanizada.
Es para nosotros un verdadero honor contar con la presencia de licenciada Jacel Párez Rodríguez, Rodríguez Pérez, profesional cuya dedicación e expertise en el acompañamiento del duelo nos brinda luces para fortalecer nuestra práctica clínica con calidez, respeto y evidencia. Ella es licenciada en Enfermería de la Universidad de Sonora, maestra en Gestión de Salud Institucional por el Instituto Sonorense de Administración Pública, es instructora en lactancia materna avalada por el Banco de Leche Humano del Hospital Infantil del Estado de Sonora, es consultora en duelo gestacional, perinatal y neonatal por Bioalquimia Consultores, es mamá del cielo, consultora de duelo en Asociación Civil Padres de Cielo, experiencia gerencial en primer nivel del CIAS Unidad Centro de Istezón, es enfermera en el Departamento de Lactancia Materno del Centro Médico Doctor Ignacio Chávez. Actualmente es secretaria de Actas y Acuerdos del Sindicato Independiente de Trabajadores de Istezón. Es enfermera especialista en el Hospital Infantil del Estado de Sonora en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Sea bienvenida, compañera Jacel Patricia Rodríguez Pérez. El espacio es todo suyo. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver si me escuchan, por favor, me podrán confirmar ahí. Listo. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias, gracias Karina por la invitación. Muchas gracias a todos los que están presentes ahorita, se dan el espacio de, pues, de tomar esta capacitación, esta pequeña charla que vamos a tener el día de hoy. Karina, por ahí les compartí en Power o en presentación para ver si la podemos compartir. Verás, se las mandé ahí por WhatsApp, a ver si se les hace más fácil y no en PDF. Por mientras, me gustaría platicar con ustedes, saber pues en qué área se desarrollan, en primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Si algún compañero por aquí que me haya tocado trabajar o trabajar con ustedes actualmente, me gustaría conocerlos un poquito, por favor, en lo que terminamos de integrarnos todos. Ujú. Si no, Cari, cuando ya hayamos compartido, por favor, la presentación, me dices para empezar. Un momentito. Sí, muchas gracias. Igual, si me escuchan, por favor, me pueden confirmar, ya sea por el chat o activando su micrófono. Sí me gustaría hacerlo un poquito más dinámico, todos más participativos, si me lo permiten. Buenas tardes, pues mi Buenas nombre tardes. es Jesús Contreras, yo soy del Hospital de Puerto Peñasco del segundo nivel. Ay, mucho gusto, Jesús. Gracias por acompañarlos. Veo también por aquí mensajitos en el chat. Daniel Magallanes, enfermero jefe de piso de Caborca. Mucho gusto en el IMSS. Qué gusto, ahorita vamos a platicar un poquito, a ver qué nos podemos apoyar ahí para entrar al IMSS. Buenas tardes, gracias que sí se escucha, que me confirmen. Gracias, ya podemos ver la presentación. Listo, ya. Muy bien, bueno. Entonces, como ya nos comentaba Karina, el día de hoy pues yo les vengo a compartir un poquito de mi experiencia, un poquito de lo que hemos trabajado en un tema que es bastante sensible, un tema que nos lleva a desafiarla, lo que muchas veces no tenemos ningún tipo de preparación, que no estamos listos, ¿no? Para afrontar, que es la pérdida o la muerte de los bebés antes de nacer, durante el nacimiento o en etapa incluso posterior a la vida. Em, el día de hoy me gustaría, pues como ya les decía, conocerlos un poquito, ver quién de nosotros ha tenido algún tipo de contacto, si alguien tiene por ahí alguna experiencia
que le haya tocado algún nacimiento sin vida o algún procedimiento donde haya sido algún bebé que haya nacido sin vida o una mala noticia como decir que el bebé no tiene latido, que luego le llamamos óbito por ahí. Sí me gustaría saber, pues, quiénes estamos aquí con nosotros, quiénes son, qué preparación tienen, si alguien tiene experiencia para poderlo hacer más dinámico. No, nadie nos hemos enfrentado a este tipo de situaciones. Por Buenas aquí, tardes. sí, buenas tardes. Bueno, en mi caso, pues como soy enfermero del segundo nivel, sí he estado con madres, pues pues que se les ha tenido que dar la noticia de que pues el producto ya no es viable. He estado en mucho contacto con pacientes pues que han tenido abortos involuntarios. Entonces yo sí he estado muy apegado a lo que es este proceso de los duelos. Muy bien, súper bien, gracias, gracias por compartir. Em, ¿Le podemos dar a la siguiente, por favor? Aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la realidad. Y vamos a hablar de la realidad sobre a la siguiente, por favor. Ajá, hablemos un poquito de realidad y de quiénes hemos estado en esta silla o quiénes hemos llegado a habitar ese lugar, quiénes hemos transitado un duelo, porque aunque hay, de manera consciente o no, pues todos hemos pasado por ese tipo de duelo, ya sea directa, indirecta. La estadística dice que uno de cada cuatro embarazos va a atravesar ya sea por una pérdida, ya sea perinatal, neonatal o gestacional. Entonces, decimos uno de cada cuatro, pues es mucho menos de la mayoría, ¿no? Pero hablamos de no nada más una pérdida como la muerte, sino como un lugar vacío en una familia no solo nuclear, que son mamá y papá, sino extendida, abuelos, tíos, primos, incluso a veces las amistades que son mucho más cercanas que la familia, como amigos. Entonces, este tipo de situaciones nos abre y nos pide que seamos un poquito más sensibles sobre lo que estamos presenciando. Sí me gustaría saber si alguien de aquí ha experimentado dentro de su familia nuclear, ya sea como mamá o como papá, algún tipo de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, más o menos para darnos una idea de si qué tanto vamos a profundizarlo, por favor. En mi familia sí ha habido problemas de ese tipo, ¿no? Ok, gracias. Gracias, Stephanie, por compartirnos. Stephanie, tuve el gusto de trabajar contigo. Bien, sí tenemos pues ya por lo menos personas que han estado en contacto, ya sea directo, no solo del otro lado, del Bien. otro, usted también. Sí, Teresa Sosa, yo también tuve una pérdida. Muy bien. Primero que nada, pues lo siento mucho, a final de cuentas son pérdidas y son duelos que se han llevado, ¿no? Ya sea de muchos años o recientes, pero son pérdidas. Entonces, gracias por compartirlo, gracias porque sabemos que tenemos personas por aquí que más o menos vamos a lograr profundizar en esto. Le podemos dar la siguiente, Cari, porque quiero que veamos que no es un dolor aislado o no es un número más. Quiero que tengamos la sensibilidad de que no somos un número más, de que no somos tampoco em, personas aisladas a las que hoy tuvo una pérdida y no tuvimos nada más que no tenemos por qué comentarlo, ¿no? Siempre buscamos pues sí, perdió a su bebé, pero pues vamos a lo que sigue, ¿para qué? Para que se vayan encasillando o se vayan quedando en el baúl. Vamos a ver qué hay clasificaciones para este tipo de muertes, de pérdidas. Fetal temprana, que es menos de 500 gramos o antes de las 22 semanas de gestación. Tenemos también fetal tardía, que es más de 500 gramos o después de las 22 semanas. Muerte perinatal, desde el nacimiento con vida hasta los 7 vidas. O neonatal, que es de los 7 a los 28, 30 días de vida, que es cuando se considera como neonato. Y con esto no vamos a decir que un lactante o un niño escolar, adolescente, personas incluso adultas de la tercera edad, no llevan un proceso de pérdida o un proceso de duelo. Claro que sí, pero hay una diferencia entre unos y otros, que es la generación de recuerdos. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco.
Pero es muy importante que tengamos en cuenta que nosotros no, el dolor no depende de las semanas, el tamaño o de la edad. ¿Qué quiere decir? No porque llega una mamá con nosotros con un aborto espontáneo de 8 semanas de gestación, le duele menos que a esa mamá que perdió a su bebé a las 32 semanas de gestación, a las 38, o la mamá que tuvo el privilegio de que naciera con vida y después la perdiera, o aquella mamá que pudo tenerlo entre sus brazos. No depende del tamaño ni de la edad, ya sea gestacional o extrauterina, el dolor y el vínculo que se lleva con ese bebé. La siguiente, por favor. Datos, vamos a platicar rapidito y leve porque vamos a buscar más lo que es el abordaje que nosotros podemos darle en primer, segundo nivel prácticamente. Pero sí es importante que sepamos dónde estamos parados. Los datos estadísticos de morbo y mortalidad. Hace falta mayor indagación sobre las causas de estas defunciones y lo dice claro la OMS en el 2022 porque hay mucho subregistro, hay muchos nacimientos que no se registran, hay muchas pérdidas que no se registran, entonces 1 de cada 4 embarazos no llegará a término, como ya les decía, que esa es como el eslogan o es lo que se maneja, ¿no? 1 de cada 4, 1 de cada 4 mujeres, 1 de cada 4 embarazos. Se escucha bastante frío, pero si lo vemos como una familia de cada 4 familias, no va a tener el privilegio de tener a sus hijos dentro de ese hogar. Ya se escucha un poquito más, pues un poquito más considerable. Entonces, vemos, la muerte fetal y neonatal es un problema de salud pública. Afecta a más de 5 millones de familias en el mundo. Existen desigualdades severas entre países y al interior de ellos, lo cual vincula estos fallecimientos con el acceso a los servicios de salud. Y esta es súper importante porque incluso el tema del abordaje que hacemos dentro de un mismo estado, de un mismo país, de un mismo sector salud, porque en realidad nosotros podemos decir que tenemos pues salud. El sistema de salud es homogéneo, la verdad es que no. Depende muchísimo de la legislación ya desde de manera estatal e incluso sectorial. Entonces sí es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay mucho sesgo y que seguramente son muchos más. En México, en 2024, el INEGI nos comparte lo que es la estadística con un año de desfase. Por ejemplo, los resultados del 2025 del 2024 se presentaron en diciembre del 2025. Seguramente los del 2025 los vamos a conocer apenas a finales de este año. Aún así, podemos ver que en el 2024 se presentaron 22.031 registros de muerte fetal. Pero recordemos que la muerte fetal está considerada a partir de las 22 semanas de gestación. Entonces, hay un subregistro tremendo porque en mi caso, como vieron ahí en mi presentación, yo soy mamá del cielo. Nosotros tuvimos una pérdida o nuestro bebé nació a las 15 semanas de gestación. Y aunque nuestro bebé tiene un lugar en nuestra familia, no existe en el registro para el INEGI. Entonces, seguramente dentro, como mi hijo, serán muchos más. Entonces, realmente no tenemos cifras tan certeras de que eso, 62.9 mujeres por cada 100,000 realmente tuvieron una pérdida. Y seguro habemos muchas más por debajo de ese subregistro. Señala la OMS que cada 16 segundos ocurre un fallecimiento fetal en el mundo. Y las muertes fetales y neonatales denotan la deficiencia de los sistemas de salud, ya que el embarazo es un proceso fisiológico que puede tener complicaciones, se conoce bien y existen normas respecto a cómo cuidar y cómo prevenir los riesgos. Entonces, sí nos debe de hacer un poquito de ruido el hecho de que digan, se evitó y no supieron por qué. Es que 1 de cada 4 va a perder a su bebé. Es que 1 de cada 4, pero realmente ahorita tenemos el acceso por ejemplo, médicos maternos fetales, a los mentados ultrasonidos estructurales, que muchas veces pensamos que son para, pues, la fotito en 3D, para saber si es niño o es niña en el tamizaje, el primer tamizaje, por ejemplo, de las 12 semanas, de las 11 a las 14 semanas. Nosotros pensaríamos, pues es que qué emoción porque queremos saber qué es, cuando son mucho más importantes y más profundos, buscan de manera intencionada alteraciones cromosómicas, buscan malformaciones congénitas y realmente el decir, en lo básico se presenta en el sistema de salud, los servicios básicos, que venga el estudio
ordinario, el ultrasonido, que venga, saque cita, y realmente no tenemos un manejo del sistema de salud de manera adecuada para darle a cada mujer embarazada la atención que realmente merece y amerita. Y muy seguramente pudiéramos disminuir estas cifras de muertes perinatales, de muertes gestacionales e incluso de muertes neonatales, porque nadie mejor que ustedes para entenderme que muchas muertes o muchos pacientes que pasan por UCIN no deberían de pasar si tenemos un adecuado control prenatal. Y eso es 100% un indicador en la calidad de la atención y en los servicios de salud. Adelante, por favor. Les compartí aquí este estudio que a mí me hace mucho ruido, se llevó a cabo apenas en el 2024, donde se encuesta a 541 mujeres, dice gestantes, y también fue en edad fértil. Yo estuve dentro de ese estudio, donde tiene una sensibilidad o un margen de error de más o menos 6% y la confianza de 95%, entonces es bastante considerable. Es a mujeres de todo el estado, de todo el país, perdón. Entonces quiero resaltar unas preguntas que son bastante interesantes para analizarlas dentro del sistema de salud. Y la primera es, en el momento de la pérdida, ¿recibiste atención médica en algún hospital, clínica, sanatorio o institución de salud pública o privada? La gran mayoría dice que lo recibió en una institución privada. Habla también de la institución pública con un 38%, o bien que no recibieron atención de salud por el personal de salud. Y habla sobre cómo consideran que fue la atención del personal, la atención del personal médico en esta etapa y ante el duelo. Ante el duelo. Y nos habla de que los médicos especialistas, médico general, enfermeros y personal de otra área del hospital. Habla que fue con empatía en la gran mayoría, que es 55, 41, 55%, 36% el menos. Pero también es muy alto el nivel, el porcentaje que nos da de indiferencia. Y si vemos en enfermería, el 32% de estas mujeres percibieron que los atendimos con indiferencia. Y es algo que debe de hacernos bastante ruido porque muchas veces nosotros hablamos con este tipo de términos como el óbito de la 30, la pérdida de, no sé, la pérdida del 8, el óbito, el producto, el feto, o la señora que está ahí, la que abortó. Y realmente eso para nosotros es cotidiano y rutinario, pero tiene oídos diferentes para la mamá que está pasando e iniciando por su proceso de duelo. También es la otra pregunta aquí, dice, ¿recibiste asesoramiento sobre lactancia luego de la pérdida por parte de alguna de las siguientes personas? Y la gran mayoría no recibió información. Y el otro tanto, que es el 35%, dice que no lo consideraron necesario por las semanas de gestación. ¿Quién? Y no sé si sería el personal médico, si sería incluso los familiares ahí, porque no lo está diciendo como tal. Pero a mí, que soy también instructora en lactancia, me es increíble que no demos una atención de manera integral y no veamos a esa mamá como una puérpera, sino como ya no tiene su producto, o como dijeron, a su producto, no sé, o porque se obitó, entonces que se vaya. Y no que no se le dé la atención, porque aunque la bibliografía dice que la lactogénesis empieza a partir de la semana 16, la realidad es que mi bebé a los 15 semanas nació y yo tuve producción de leche. Entonces, sí es importante que nosotros, a pesar de que creemos que no, estemos atentos, porque a final de cuentas el 56% de 541 personas es considerable. 35% también es que ni siquiera se haya considerado importante. Entonces, son preguntas a lo mejor sencillas, pero que sí tienen impacto en nuestra atención propiamente. ¿Me comparte la siguiente, por favor? Igual, si quieren, me voy deteniendo, ustedes me van diciendo, con toda confianza podemos intervenir aquí. La siguiente pregunta dice, ante la pérdida,
¿con cuál recurso te apoyaste para transitar tu proceso? Y todos hablan de grupo, la mayoría dice que en grupos y páginas en redes sociales, psicólogos, psiquiatras, otros dicen que no acudieron a ninguno, pero el mínimo dice médicos. Ni siquiera yo veo que pinte enfermería, no veo que haya algún lugar donde digan, es que enfermería se identifica. ¿Por qué? Porque me dio la atención ante este proceso. Entonces, es aquí donde yo quiero enfatizar mucho en la sensibilidad que debemos de tener nosotros, porque estas son personas que recibieron atención y están percibiendo, no estamos viendo nada más que la percepción de ellos reflejada en una mala, no mala, sino nula atención. ¿En qué espacios consideras que que estas experiencias deben ser conocidas y visibilizadas? Y habla que en los servicios de salud es el 82%. ¿Qué quiere decir? Que no, ellos no perciben como que son experiencias que nosotros conocemos, que visibilizamos y sobre todo que validamos, respetamos y acompañamos. Y que no se nos olvide que ese es nuestro principal actuar como enfermeros, lo que nos distingue, el cuidado, la empatía, la humanidad, el poder estar para acompañar. Y realmente lo podemos ver en esta encuesta tan simple que pues no es, está un poco alejado de la realidad, ¿no? Habla también de una situación laboral que va mucho de la mano con cómo percibimos como personal de salud el proceso de duelo invisible que comentaban por aquí o silencioso. ¿Tuviste algún permiso laboral o licencia previa a la reincorporación? Y si se fijan, la gran mayoría dice que no. No tuvo tiempo otorgado de manera extraoficial por el lugar de trabajo, no tuvo incapacidad por maternidad, no tuvo licencia por fallecimiento de familiar y el que lo tuvo fueron de 3 a 5 días. La licencia la incapacidad por cirugía, que es de 7 a 15 días, que es la que yo tuve, de 7 a 15 días. El 64% no la tuvo y el 27% sí tuvo con goce de sueldo. La incapacidad por enfermedad general, que es de 1 a 7 días. Entonces, la gran mayoría de ellos no tuvieron el apoyo, y hablamos específicamente de las madres, no tuvieron el apoyo para procesar en qué situación estaban, porque aunque la pérdida se genera ya sea en el nacimiento o incluso gestacional, la realidad es que inicia un puerperio, inicia un posparto inmediato y tardío, que sabemos que no dura 3 días, que no dura 5 días, 7 días, como si fuera una enfermedad, una incapacidad por enfermedad general o por fallecimiento de un familiar. Entonces, es realmente alarmante cómo estamos totalmente desensibilizados y no nada más en el personal de enfermería, porque por supuesto que esto no depende totalmente de nosotros, pero sí nosotros podemos ser agentes de cambio en el área donde trabajamos específicamente. Otra de las preguntas dice, ¿existió alguna de las siguientes medidas en tu trabajo? El 62% comenta que no tuvo apertura para hablar de lo sucedido, no tuvo apoyo psicológico o tanatológico, seguimiento de tu estado de salud emocional, seguimiento del estado de salud físico, espacio, tiempo para extracción de leche, nadie, trabajo desde casa o adecuación del horario. Y vemos ahí unos mínimos porcentajes que tuvieron uno de estos apoyos. Y realmente eso nos habla de buscar áreas de oportunidad para mejorarlo. Seguramente nosotros podemos ingerir en alguno de estos, especialmente si nosotros somos personal de salud y nuestras compañeras también están pasando por un proceso como este. ¿Me apoyas con la siguiente, Karina, por favor? Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, algo que podamos aportar o seguimos? Yo creo que seguimos. Ok, muy bien. Cuando se espera la vida y nos sorprende la muerte. ¿Qué podemos hacer nosotros ante esto? Yo creo que la gran mayoría no sabemos qué hacer y qué decir. Y genuinamente para los papás que estamos transitando por esta situación, en ese momento no queremos escuchar nada. No hay nada que aminore o que detenga el dolor, pero sí hay situaciones que lo pueden agravar o que quedan marcadas de manera
profunda y eterna. Vamos a iniciar con lo que es el proceso de duelo. Seguramente ustedes tienen conocimiento, nociones, pero lo vamos a ver de manera sencilla. ¿Me compartes la siguiente, Karina, por favor? Y hablamos del proceso de duelo por parte de Bowlby, que nos define como todos aquellos procesos psicológicos conscientes e inconscientes que la pérdida de una persona amada pone en marcha, cualquiera que sea el resultado. En efecto, el duelo como tal es esa experiencia de dolor, de lástima, de aflicción o resentimiento que se manifiesta de maneras diferentes y que en ocasiones nos incapacita y nos imposibilita de continuar nuestra vida. Y es un proceso esperado ante cualquier tipo de pérdida, ya sea de un hijo, pero también de un trabajo, de una relación, de una amistad, incluso de alguna ilusión perdida, que yo tenía un plan y no se llevó a cabo. Todo eso se lleva en proceso de duelo, pero no siempre tiene que ir relacionado con muerte, que es lo que yo les comento. Es importante que nosotros seamos empáticos y que seamos un poco resilientes en cuanto a lo que podemos o no apoyar, porque hablamos de un proceso de duelo a veces con esa frialdad de decir, es que está viviendo su proceso de duelo, es que está elaborando su proceso de duelo, lo está transitando su pérdida y está... Sí, siempre habrá personas que estén transitando un proceso de duelo, unos mayor, unos menor, pero siempre es importante que nosotros estemos abiertos y receptivos para poder sentir esa parte que nuestro usuario en este caso nos está compartiendo o porque a veces automatizamos tanto nuestro cuidado, a veces nosotros pues no hacemos la completa individualización de nuestros pacientes y de repente sí decimos como que la señora, la del pie diabético, cuando nosotros no sabemos qué estará padeciendo esa señora que sabe ella, que ella percibe a lo mejor el olor que ella tiene y que no puede hacer nada para mejorarlo. Y a veces hacemos juicios que no nos apoyan en cuanto a, pues ni modo, no se cuidó la señora, no se ponía la insulina. Y caemos en esa monotonía que aunque nosotros sabemos de dónde viene, de dónde se origina, podemos nosotros emitir un juicio que luego puede ser doloroso para la persona que él nos esté escuchando o que nos está acompañando. Y ese tipo de situaciones en las que nosotros buscamos el causante, únicamente lo que hace es eso, poner una barrera, poner una tela que no nos permite ir un poco más allá y profundizar en empatizar, pero realmente empatizar en decir, ¿qué sentiría yo si estuviera en ese lugar? Seguramente no lo sabemos porque hasta que estemos en ese lugar lo vamos a poder experimentar, pero sí podemos ser un poquito más sensibles y más humanos para darle un correcto acompañamiento. El proceso de duelo, como todo, tiene etapas. Y aunque nosotros vemos, la siguiente, por favor, y aunque nosotros vemos que las etapas, que un proceso como tal, pues es secuencial y tiene un orden y una serie de pasos. En el proceso de duelo, según nos comenta Kubler-Ross, pues la verdad es diferente. ¿Por qué? Porque aunque estemos en la primera etapa, por ejemplo, de negación, no significa que no pueda desplazarse directo a la aceptación y luego llegar otra vez a una parte de depresión. Quiere decir que no es lineal. Sin embargo, se compone de 5 principales etapas, que es la negación, que es el shock inicial, ese momento donde recibimos la noticia, ya sea pues que no hay latido o que el bebé es compatible con alguna enfermedad que irremediablemente va a ser catastrófica o que va a terminar en muerte, ya sea al nacimiento o intrauterino. Es esa parte cuando nosotros recibimos esa noticia, cuando nosotros estamos en ese choque que no sabemos, solamente podemos decir, no puede ser, porque a mí no puedo creerlo, o no está pasando esto, vamos a buscar más opciones, ¿no? Después de ahí se desarrolla lo que es la ira, donde aparecen los sentimientos de frustración, de rabia y la búsqueda de culpables por esa situación que nos está sucediendo, ¿no? Ya sea, si es que si me hubiera cuidado, si hubiera tomado ácido fólico, si hubiera salido a caminar, si hubiera, no sé, rezado más Padres Nuestros, más Aves Marías, a lo mejor a mí no me estuviera pasando eso. Esa parte
es el proceso, en esa etapa es cuando más vulnerables se encuentran las mamás o la familia que nos acompaña a nosotros, que se nos presenta a nosotros, porque nosotros no, quizás no podemos a lo mejor estar tan pendientes de ese proceso de duelo que están viviendo en caso de que la muerte sea intrauterina o que sea perinatal. Diferente cuando hay una muerte neonatal. ¿Por qué? Porque generalmente se presenta en una unidad de cuidados intensivos y es donde nosotros pedimos y enfatizamos en que la unidad de cuidados intensivos debe de ser de puertas abiertas, debe de ser, híjole, un personal súper empático, que no nada más escuche lo que está la mamá, que sepa la gravedad de la enfermedad o que va a terminar irremediable en una muerte, sino que realmente nosotros podamos permitir, ser permisibles, ser un poquito más humanos y decir, bueno, permitamos que transiten ese proceso para que podamos integrarles, apoyarles en este proceso de duelo. Se acompaña con también de la negación. La negación es la persona intenta buscar como acuerdos o pacto, por ejemplo, con una divina, no sé, Dios, llévame a mí, regrésamelo a ella. Esta parte de la negociación, de ofrecer, generalmente se presenta, como dice, de forma divina para buscar esto, ¿no? Que regrese, que vuelva, que va muy a la mano de la negación. Después viene una etapa de profunda depresión, que es aquí donde nosotros debemos estar siempre vigilantes en el caso de que nosotros podamos acompañar, ya sea en segundo nivel, incluso en primer nivel de atención, el decir, esta depresión es parte de un proceso de duelo, pero se está convirtiendo o no en algo patológico. Porque si bien es una tristeza profunda y se pierde la noción de la realidad, genera un dolor emocional y a veces desesperanza, un llanto fácil, pero siempre, siempre debe de estar esta persona consciente de que está vivo y que esta es una situación que está sucediendo y que tiene un fin. No tenemos idea de si es inmediato o inmediato, pero tiene un fin. Y cuando esta persona empieza a ver que es un estado basal para ella, la desesperanza, el dolor, el llanto, la pérdida de vínculos, ya sea con su pareja, con su familia, su red de apoyo, es ahí donde nosotros debemos estar siempre atentos y es donde viene la atención, que puede ser incluso en primer nivel. Llega después la aceptación, que se llega a un estado de paz y comprensión. Y eso no significa que ya no haya dolor, significa que se ha aprendido a llevar la noticia o la pérdida del decir, ok, mi hijo murió. Mi hijo murió y no lo puedo traer de regreso y no hay manera en que yo pueda haber hecho algo diferente para que así fuera. Pero estoy en paz con esto y puedo vivir con ello. Llegar a este nivel de aceptación no significa que no pueda un día yo despertar y decir, siento ira. Siento ira, ¿por qué? Porque el duelo es un proceso constante, es un proceso en el decir, este día yo amanecí molesta con Dios, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué le tocó a mi hijo? Y eso no significa que yo esté retrocediendo en el proceso de duelo, pero sí significa que habrá ocasiones en las que la persona que está atravesando por este proceso necesite reforzar su red de apoyo. Y muchas veces es cuando llegan a la consulta de primer nivel, por ejemplo, y llega la mamá con mucho dolor de cabeza. Y es que me duele mucho la cabeza y no sé por qué, pero, ay, no sé por qué. Y de repente se ponen a llorar. Es que hace 3 años perdí a un bebé. Y cuando eso pasa, luego lo queremos mandar a urgencias. O luego queremos, es que necesita cita con la psicóloga, señora. Cuando muchas veces en la escucha activa nosotros podemos hacer mucho por esas personas. Incluso decir, bueno, muchas gracias, enfermera, porque me escuchaste. Mejoró su presión arterial, mejoró su frecuencia cardíaca. La mamá pasó a consulta y ya le dice al doctor, no, pues ya me siento un poco mejor. Y esa parte es fundamental para nosotros, que nosotros podamos identificar las etapas del proceso de duelo para poder brindar acompañamiento real, empático y sobre todo humano, que es lo que nos diferencia a nosotros. En la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las manifestaciones en el proceso de duelo? Las manifestaciones se habla de que son, físicas,
Generalmente van al proceso de choque, al proceso inicial, que es donde sienten que de verdad sienten dolor, un dolor real, intenso, donde se rompe el corazón, pero también se siente dolor de cabeza, el dolor de espalda, el dolor. Y ese tipo de manifestaciones se deben de acompañar, porque el decir, ay, es lo que pasa es que le acaban de decir que su hijo se murió, obviamente le va a doler la cabeza, déjala y con el tiempo se le va a quitar. Nosotros podemos acompañarlo para aminorarlo y decir, pues le voy a pasar un paracetamol en caso de que tenga una vía, o le voy a compartir, no sé, le voy a acercar un vasito de agua para que sienta la sequedad de su garganta mejore. Poder nosotros acompañar, porque ese es el inicio de un proceso de duelo, porque esas son las intervenciones que nosotros podemos aportar ahí. Hay manifestaciones emocionales, como obviamente las conocemos, que es esta parte del llanto, del grito, de la hiperexcitación, ¿no? Todo esto, que son esperadas, y que nosotros tenemos que únicamente contener en el momento en el que se están presentando, especialmente en segundo nivel de atención. Y las manifestaciones psicológicas que van mucho de la mano con el proceso de duelo cuando se empieza a integrar fuera del hospital, fuera de las clínicas de primer nivel. Ahí es cuando realmente se pueden manifestar y debemos estar siempre alertas, como les decía, entre si son patológicas o si son fisiológicas y transitables nada más con pura contención. A final de cuentas, no debemos de olvidarnos, nunca debemos de olvidarnos que esa mamá, especialmente la mamá, está transitando un posparto. Y recordemos que aunque ella perdió a su bebé, aunque su bebé murió, aunque está hospitalizado, esa mamá está viviendo un puerperio con toda la pérdida de las hormonas, con toda la revolución de la bajada de la leche, y todo eso son situaciones que nosotros debemos de tener en el radar para poder brindar una atención de calidad que le dé a esa mamá herramientas para poder integrar y no después complicar ese proceso de duelo. ¿Me compartes la siguiente, Karina, por favor? Aquí viene la parte importante, y yo creo que lo que nosotros podemos hacer como personal de salud. ¿Qué podemos hacer nosotros ante la muerte? Ante la muerte gestacional, perinatal y neonatal. Porque aunque decimos por ahí es una pérdida o no se logró, no es nada más que la presentación de la muerte en un lugar en el que no estamos preparados o todos queremos correr y sacarle la vuelta. La siguiente, por favor, Karina. Las intervenciones del personal de salud importan, e importan demasiado. Importan tanto que justo en el estudio que hicimos ahorita, la revisión rápida, dice, por otro lado, llama la atención que al preguntar sobre la atención médica por parte del personal médico durante esta etapa y ante el duelo, se reportan altos grados de indiferencia por parte de médicos generales y otro personal del hospital o clínica, distinto a los médicos especialistas y enfermeras, es decir, administrativo de mantenimiento y etcétera, que habla de que la indiferencia es lo que nos sigue marcando, es lo que nos sigue dividiendo entre la atención humanizada y el decir, no lo menciones y va a pasar, cuando es algo que nosotros debemos de lidiar y debemos de sobre todo orientar. Pero nosotros como personal de la salud, ¿qué podemos hacer? ¿Realmente qué podemos hacer ante una persona que sabe que su bebé va a nacer sin vida o va a nacer y va a morir? O bien que simple y sencillamente ya no tiene vida dentro de su útero y que se va a programar para ya sea inducción de trabajo de parto o una cesárea. ¿Qué podemos hacer nosotros? Acompañar. Acompañar, contener y permitir en la medida de lo que los servicios sean posibles, porque la verdad es que no siempre se puede, pero es importante que nosotros siempre estemos dispuestos a acompañar, a contener, a permitir. ¿Quién lo va a hacer? El personal que esté directamente con ellos, el personal que esté ahí en contacto, enfermería, el médico, el interno, el camillero, el residente, la trabajadora social, todos, absolutamente todos tenemos participación dentro de la muerte gestacional, perinatal y neonatal, especialmente en segundo nivel. ¿Cómo hacerlo? Muchas veces no tenemos la capacitación, muchas veces no tenemos ni siquiera nociones, pero yo les aseguro que siempre
hay alguien que ha pasado por esto y que puede sensibilizar. Las compañeras que comentaban ahorita que tuvieron pérdidas, que no se nos olvide que nosotros pasamos por ahí y el poder ponernos en su lugar nos ayuda a decirle al camillero, por favor, no vayas a preguntar del bebé. Cuando salgamos por la paciente de quirófano y no vayas a preguntar dónde está el bebé. O a la de trabajo social, no le vayas a ir a felicitar y a pedirle que te dé la pañalera para cambiar al bebé. Nosotros normando las conductas, ir en este caso para poder evitar entorpecer ese proceso de duelo. ¿Por qué hacerlo? Porque esa es la única medida que nosotros podemos garantizar para que no solo bajen esos indicadores donde digan que nosotros somos indiferentes, indolentes o que simple y sencillamente no nos interesa y queremos minimizarlo, sino intervenir de manera positiva en los procesos de duelo que no solo esa mamá va a vivir, sino la familia de esa mamá. Siguiente, por favor. No sé si alguien de aquí ha escuchado hablar del código mariposa, que esta es por excelencia la intervención que todos debemos de llevar y la capacitación que todos debemos de tener ante este tipo de pérdidas o de muertes. El siguiente, Karina, por favor. Hay un protocolo de atención de muerte perinatal que se llama código mariposa. ¿Qué busca este protocolo de atención? Busca la participación del personal de salud activa, empática, sensible y sensible ante la pérdida. No busca a este enfermero, a esta enfermera que llegue y se habitó la señora de la 8 y va a pasar a expulsión. Busca que esa persona, que este enfermero vaya y acompañe a esa mamá y que le diga, le voy a explicar qué es lo que le va a pasar, qué es a lo que vamos, mire qué es lo que va a ver, qué va a sentir, cómo va a nacer ese bebé. Muchas veces no nos toca a nosotros dar esa información, pero sí nos toca acompañar, sí nos toca corretear y decir, doctor, por favor, ¿le puede explicar a la paciente qué es lo que va a pasar? Doctor, ¿le puede, por favor, decir qué es lo que va a sentir? ¿Qué es? Explíquele, doctor, o me permite hacerlo. Busca elaborar el proceso de duelo sano y transitable. ¿Cómo? Desde ese momento, porque nosotros vamos a estar con esa familia en el momento más álgido que es cuando se va a presentar el nacimiento o la muerte. Y es donde nosotros debemos de ser sumamente receptivos ante lo que vamos a escuchar, a percibir de esa familia, pero sobre todo debemos de ser muy conscientes de lo que va a salir de nuestras bocas o de la manera en que vamos nosotros a intervenir con esa familia. Buscar que haya instalaciones dignas, privadas y tranquilas, no solo para la mamá, sino para la familia, porque muchas veces, bueno, se llevó a cabo el nacimiento, nació un bebecito de 8 semanas que pues no va a haber la manera de tener ese bebé en mano. Pero la señora pues es un aborto o incompleto o completo, un aborto completo espontáneo. La vamos a poner acá en la cama 25, donde están puerperios fisiológicos y donde están las mamás con sus bebés ahí batallando, que dándole chichi, que dándole la leche a la otra, o que está llorando uno, que sacándole los gases. Esa parte muchas veces no depende de nosotros, yo estoy de acuerdo, pero que seamos sensibles y decir, por favor, jefa, dele otra cama, por favor, jefe, si la podemos poner en un aislado. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar que esa familia, que esa mamá, que ese papá, que no tienen a su bebé en sus brazos, no estén agobiados por lo que están escuchando, lo que hubiera sido, lo que pudo ser, lo que no va a ser. Comunicación eficaz, activa, empática. Siempre es importante que nosotros no hagamos ningún tipo de juicio, que nosotros no andemos con prisa. Es bien común que luego digan, es que ya va a pasar a quirófano la señora porque tuvo un aborto incompleto y va a pasar para hacerle el legrado. Y pásale rápido, póngale las medias y póngale acá y póngale allá. Pero ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa si el bebé ya nació? ¿O cuál es la prisa si sabes que ese bebé va a nacer sin vida? A final de cuentas, ¿por qué corremos? Porque uno de lo que buscamos es preservar la vida de ese bebé. Si ya no hay prisa, demos el tiempo, demos que las cosas se vayan desarrollando de manera que no abrumen a las familias, que no abrumen al paciente, sin juicios. Por favor, no emitamos ningún tipo de juicio, no digamos, ay, es que así lo quiso Dios. Es que por algo pasan las cosas.
Sí, seguramente por algo pasan las cosas. Por algo pasan las cosas cuando no te sacaste la rifa que tú querías, por algo pasan las cosas si no te llegó el nombramiento, el título a tiempo. Pero el decir por algo pasan las cosas cuando se muere tu hijo suena diferente. Suena, suena frío, suena que a nadie le interesa más que a uno que le está doliendo. En dignificar la identidad del bebé. Definitivamente el protocolo de atención Código Mariposa busca dignificar la identidad del bebé. No es un feto, no es un óbito, no es un producto, es el hijo de esa familia que, así sea de 8 semanas, ubicaba ya un lugar en su familia, en su hogar, tenía ya un espacio y no llegó. Entonces, generalmente tienen un nombre. En mi caso, mi hijo es Ángel Francisco y aunque nació a los 15 semanas, es Ángel Francisco aquí y en todos lados. Yo estoy segura que muchas veces podemos, ¿cómo se llamaba su bebé, señora? ¿Cómo se iba a llamar su bebé? No, pues Pedrito. Ah, miren, Pedrito va a poder verlo, va a poder. Entonces, el dignificar la identidad, a final de cuentas, que es lo mismo que el recién nacido. No es un recién nacido, no es un muerto, no es un óbito, no es un número, es una persona, es un integrante de una familia que merece absolutamente todo el reconocimiento y su identidad y del lugar que habita o que habitó en esa familia y en esa persona. Evitar comentarios positivos ante la muerte. Esto es muy importante porque luego nosotros hacemos, mm, ya estás muy joven. O mira, ya vas a tener un angelito que te cuide. Pues yo me embaracé y yo esperaba un hijo, no un ángel. Yo me embaracé o mi esposo y yo esperábamos, pues no que nos cuidaran del cielo, sino nosotros cuidar a nuestro hijo en la tierra y verlo crecer y verlo. Entonces, a veces nosotros hacemos todo con toda la intención positiva de decir, ah, estás muy joven, vas a tener más, o mira, ya vendrán más. Y lo único que ocasionamos es que esas palabras fracturen o invaliden lo que tú estás sintiendo, es decir, pues a lo mejor es cierto y yo iba a tener un ángel y no un hijo. Y entonces empezamos con ese choque de no permitir que las cosas lleven su nombre y lleven su ciclo. La siguiente, por favor. Ajá. Evitar referencias a la edad, embarazos o hijos futuros. Nada de decir, ay, señora, pero tiene 20 años, está muy joven. O muy común que dicen, a todas nos pasa que perdemos el primero, a todas nos pasa, ya vendrán más. O al siguiente embarazo te tomas el ácido fólico desde antes de que te embaraces para que no te vaya a pasar esto. Al siguiente embarazo te haces el ultra. ¿Pero por qué? Ahorita lo que tenemos que hacer es validar lo que está sucediendo en ese momento. Nosotros no somos nunca jueces ni tenemos, a las personas no les importa escuchar lo que nosotros tenemos que aportarle en lo que va a pasar o no en una familia que en el momento solamente está perdiendo un hijo. Respetar las preferencias religiosas y darle cabida a los ritos. En la medida de lo posible, siempre es importante decir, puede venir, no sé, el sacerdote o no sé cómo se llama, el pastor, puede venir a hacer el rito no sé, de la unción de los enfermos o qué sé yo. Permitámosle que ellos vengan porque eso les ayuda a integrar, a generar recuerdos, a que más personas validen que ese bebé, que esa persona, que ese hijo existió. Porque después va a decir, ah, ¿te acuerdas que tuviste un bebé? Ah, sí me acuerdo. Entonces, de esa manera les va a ayudar a poder integrar el proceso de duelo después. No vincular la pérdida a divinidades. Esto es muy importante. Nada de que es que Dios así lo quiso. O es que Dios le da sus batallas, mejores batallas a sus mejores guerreros. O no, aquí ni Dios, ni el diablo, ni nadie está involucrado. Y si lo está, no es nuestro trabajo decir si sí o si no, porque son palabras que no se olvidan. ¿A poco Dios, si tanto me quiere o si se supone que Dios quiere tanto a sus hijos, por qué me quita el mío? Y eso de verdad no tenemos idea hasta dónde impacta y hasta dónde, cuántas veces nosotros como consultores escuchamos, es que el enfermero dijo, es que Dios por algo. Y nosotros siempre tratamos de, no, es que no quiso decir eso, estaba buscando darle palabras de aliento. Evitemos ocasionar ese tipo de choques.
Nosotros debemos de propiciar la generación de recuerdos, permitir que esas familias puedan tener acceso a recuerdos tangibles para poder llevar a cabo un proceso de duelo sano. Porque si se murió mi abuelito, pues me queda la camisa de mi abuelo, la ropa sucia, la almohada. Si se murió mi papá, pues tengo ahí los zapatos que él usaba, voy a poder usar el llavero de las llaves de su coche, algo así. Pero en el caso de los bebés que mueren demasiado pronto, no tenemos un solo recuerdo, a lo mejor, si bien nos va ahí un ultrasonido, una foto, por eso, pero es importante que nosotros podamos generar los recuerdos. Ahorita vamos a ver un ejemplo que no siempre estamos abiertos o dispuestos, pero el tomarse fotos con los bebés, siempre que se permita, siempre que sus condiciones lo permitan, el que los papás los vean, los abracen, los vistan, eso genera recuerdos que no se imaginan lo valiosos que son, porque no hay vuelta atrás. Nunca va a tener la oportunidad de ver a su hijo, de despedirse, de abrazarlo, de bautizarlo incluso, más que en ese momento. Y depende 100% de nosotros, el que sea rápido, el que se dé o no. Y es ahí donde yo los invito a que le permitan a las familias que puedan conocer a sus hijos, conocer a sus hijas. A veces no sabían si era niño o niña, que siempre, si ellos no quieren, respetar lo que ellos no quieren, pero si ellos quieren, darles la oportunidad y la pauta. Pero sobre todo, yo creo que a lo largo de esta presentación han visto a la mariposa abajo, ahí en la esquina inferior derecha. Unificar la mariposa morada como símbolo universal. Es decir, que todos absolutamente en la institución, llámese camillero, mensajero, el de la cocina, el de la ropa, el de la lavandería, médicos, enfermeras, internos, estudiantes, que todos sepamos si en ese lugar, ya sea en la piecera, en la identificación, en la puerta, hay una mariposa morada, significa que hay una muerte perinatal, gestacional y que el código mariposa está activo. Y eso es tan simple, es tan sencillo. Yo les aseguro que no nos cuesta absolutamente nada utilizar el símbolo para poder identificar y decir, compañera de cocina, ya viste que hay una mariposa, te encargo, para que no entre y aquí tiene, le dejo agua para que prepare la leche, que luego también ese es otro tema. Entonces, es importante que nosotros tengamos la disposición de que esta mariposa, de que el símbolo de la mariposa morada sea lo que nos distinga para poder acompañar de una manera sana a esas familias. Abordar a la madre como una puérpera es súper importante. Que nosotros nos acordemos de que, ay, la señora ya salió, ay, tuvo a su bebito y sin vida, 32 semanas nació el bebé. Ay, y es que si entro y le pregunto de la leche, a lo mejor se molesta, o cómo siente sus pechos, se molesta. No, ustedes entren y hagan un abordaje integral de revisarle los loquios, revisar la involución uterina, van a revisar si tiene endurecidas sus mamas, vamos a ver, hablar de cómo va a ser el proceso de la eyección de la leche, de la mentada bajada de la leche, darle opciones de cómo va a manejar esa leche, verla como una mujer que está en su etapa de posparto. Eso nos va a dar la pauta para poder cambiar esos procesos de duelo donde dice, es que tuve mi bebé y nadie se me acercó, ya nadie más volvió a entrar, ni la enfermera, porque muchas veces nosotros qué queremos, ¿no? Pues que darle su espacio, su privacidad, pero a veces el silencio duele, a veces la soledad también es dolorosa y uno a veces nada más quiere que alguien la esté cuidando. ¿Y cuál es la manera de cuidar? Eso, que estemos al pendiente de sus signos vitales, de una valoración que haríamos cuando la mamá tiene a su bebé en brazos. Nosotros podemos brindar orientación acerca de grupos de ayuda mutua ante el proceso de duelo que inicie, decirle, señora, aquí está pasando esto, va a pasar la bajada de la leche y hay que vigilar los loquios, la involución uterina, su cesárea, pues cómo va a hacer los cuidados de la herida. Y es importante que busque acompañamiento, ya sea en un grupo de ayuda mutua o con algún especialista de salud mental, ya sea psiquiatría, psicología. Es importante que nosotros lo pongamos como una de las intervenciones para las mamás que se van a ir de segundo nivel. El siguiente, por favor. Ya para finalizar, hay una asociación que se llama Padres del Cielo.
Esta asociación es una asociación civil sin finalidades de lucro, que es únicamente, somos un grupo de mamás y de papás que por algún motivo tuvimos alguna pérdida, ya sea desde hace 10, 15 años, se inicia con la inquietud de, pues a mí me pasó, que no sepa, que no estén viviéndolo en soledad. Y es un grupo de ayuda mutua que trabaja para atender a todos los papás que llegan con nosotros. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Pero también esta asociación trabaja en la capacitación continua de los servicios de salud, porque somos mamás que son amas de casa, mamás que son policías, ingenieras, pero también somos mamás que somos enfermeros, médicos, que somos maestros, que trabajamos en universidades, en el departamento de enfermería, que trabajamos en las áreas donde podemos llegar y podemos impactar para poder capacitar a todos y cada uno de las personas que estamos al frente de los cuidados mediatos a estas familias. La siguiente, por favor. Dentro de las actividades que nosotros hacemos como asociación civil, son meramente de un grupo de ayuda mutua. Hacemos sesiones un jueves al mes de capacitación, de escucha. Compartimos, no sé, posadas, navidades y todo esto en la Universidad de Sonora, en el departamento de enfermería. También hacemos actividades, por ejemplo, el 15 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Concientización por la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. Hacemos actividades como olas de luz y actividades que son para continuar honrando la memoria de nuestros hijos. Pero también, si me compartes la siguiente, por favor, ya la última, hacemos una parte muy importante que es la concientización. Hacemos la capacitación al personal de manera directa, es decir, operativa. Entramos a las áreas, Seguro Social, ISSSTE, el IMSS, ni se diga, el Hospital Integral de la Mujer del Estado. Hemos trabajado en el Hospital Chávez, en hospitales privados, incluso San José, CIMA, en San Diego de Alcalá. Hemos trabajado también en Nogales, Agua Prieta, hemos trabajado en Guaymas, San Carlos. Y hacemos esto que ustedes ven aquí. Esta generación de recuerdos que es invaluable. Invaluable, ¿por qué? Porque a final de cuentas esto es con lo que se quedan los papás. Pueden ver ustedes aquí, por ejemplo, el dedito que está sosteniendo la mano de su hijo. Ese es un papá que está sosteniendo la mano de uno de sus cuatitos porque eran dos bebés. Aquí ustedes pueden ver los dos ositos en el medio y ahí por abajo continúan el cuerpo de los bebecitos. Y ustedes pueden decir, ay, pues qué tétrico o qué miedo, pero ustedes no tienen idea el valor que tiene todo esto, las huellitas que pueden ver aquí. Y el único momento en el que estas personas pueden tener estas fotos que van a atesorar y guardar eternamente es en la atención que ustedes les brindan, en la atención que ustedes les dan en la toco, en la atención que ustedes les dan en el quirófano, en la sala de expulsión, en la LPR, en UCIN. Es en esas áreas donde ellos van a poder capturar estos momentos que van a durar de manera eterna, lo que nosotros atesoramos porque es lo único que nos queda de nuestros hijos, si es que ustedes tienen la apertura y la sensibilidad de hacerlo. Nada más, ¿me compartes la anterior, por favor? Nosotros trabajamos con una cajita, la pueden ver arriba, del lado derecho arriba, de Padres del Cielo, que contiene lo que ven abajo. El osito, ese gorrito, el agua bendita que pueden o no utilizarla según su religión. Esa cobijita, ese cuadrito pequeño es para el mechón de cabello. Es un pequeño ritual de despedida que habla de que lo que es el duelo, las etapas de duelo, el duelo en la mamá, en los hermanos, en los hijos, en todo esto que es importante. Y ven la pequeña tarjetita de la generación de mi nacimiento, se llama, que es donde ven las huellitas, donde se plasma mi nombre es. Comparten la siguiente, por favor. La que podemos ver aquí en la foto grande, que dice, mis papás me nombraron con mucho amor, María Celeste en este caso. Mis papás nací el día 22 de junio del 2024, medí 20 centímetros, pesé 350 gramos, nací en Hermosillo, Sonora, y esas son las huellas de su bebé, porque muchas veces ni siquiera tienen derecho a tener un certificado de muerte fetal, si no llegaron a las 22 semanas. Y todos ese tipo de recuerdos son importantes. Para nosotros a veces son nada, se pueden o no generar, pero para las familias lo son todo. No sé si hasta aquí, este es el final, si gusta pasar la siguiente, por favor.
este espacio para algún tipo de comentario, duda, retroalimentación. Yo creo que ya no debería de ser un tabú, ¿no? El esconder esas cosas. Y todavía pues tenemos muchas familias ese pensamiento, ¿no? Ahora es tiempo de abrirse y de pues sacar todo lo que uno lleva y como personal de salud pues apoyar, ¿no? A este tipo de familias que es lo que requiere en ese momento. Llegamos a las preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor la puede hacer. En los comentarios dice Daniel Magallanes, personalmente como profesional de la salud me ha tocado ese tipo de eventos con y como padre la pérdida de un bebé de nacimiento. Tocó recibir apoyo de la función Padres del Cielo. Estefana dice pues que ya tuvo 3 pérdidas. Jonathan, como enfermero no me ha tocado, pero soy parte en el primer embarazo de mi esposa, terminó en un aborto espontáneo y es un poco pesado. Después dice Stephanie que es una pérdida invisible y no hay mucha empatía en el duelo. Marta Lucía dice una plática muy sensible y reflexiva. Muchas felicitaciones, maestra. Stephanie, te compartí algo por WhatsApp. Bueno, yo creo que es personal eso. Teresa Ortega dice, muchas felicidades, se me hizo muy interesante. Laura Marina Lugo dice, gracias. ¿Cómo puedo tener más información? ¿Hay algo en línea? Felicidades, gracias por la ponencia. Pues bueno, llegamos al final de esta sesión. Y pues como Colegio Sonorense de Enfermeras le otorgamos una constancia a la licenciada Jaciel Patricia Rodríguez Pérez por participar como ponente en el programa de capacitación continua con el tema duelo gestacional perinatal neonatal, el cual se llevó a cabo el 13 de febrero del 2026 en Hermosillo, Sonora, México. Y pues lo vamos a hacer llegar con mucho, mucho gusto. Pues como sabemos, llegamos a una profunda reflexión y pues que era necesaria, ¿no? Lo que es el duelo gestacional perinatal y natal, un tema que como hemos escuchado hoy, pues nos invita a recordar que detrás de cada protocolo clínico hay un corazón que sufre, una familia que necesita ser pues acompañada con respeto y nosotros como profesionales que también requerimos herramientas para sostener emocionalmente nuestra labor, ¿no? Pues a nombre del Colegio Sonorense de Enfermeras, y el mío propio como presidenta, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Jacel por compartir sus experiencias, su generosidad, su conocimiento y sensibilidad, ¿no? Al expresar esta ponencia, porque su voz hoy nos ha recordado que la enfermería no solo cura cuerpos, sino que también sostiene almas, ¿no? Gracias por iluminar este espacio con tanta humanidad y profesionalismo. Y a todos ustedes, colegas presentes, muchas gracias por su escucha atenta, por sus preguntas reflexivas y por mantener vivo ese compromiso con la formación continua que nos distingue como gremio. Cada sesión como esta fortalece no solo en nuestras competencias, sino nuestra capacidad para ser enfermeras y enfermeros más integrales, más cercanos y sobre todo más humanos, ¿no? Les recordamos que el material de apoyos de esta sesión estará disponible en los próximos días a través de nuestros canales oficiales del colegio y se les va a compartir en el WhatsApp donde pues todos estamos integrados. Asimismo, nuestra próxima sesión bimensual se llevará a cabo el día 24 de febrero en lo que es enfermería oncológica y posteriormente el 27 también tenemos otra ponencia para terminar lo que es febrero. Pues antes de despedirnos, los invito a que se registren. Ya saben que se deben de registrar con su nombre, tal cual quieren su constancia, para que sea más ágil la entrega. Y los invito a llevarse en el corazón lo aprendido, hoy aplicarlo con calidez en cada encuentro clínico donde se requiera acompañar un duelo,
porque como enfermeras y enfermeros somos guardianes no solo de la vida, sino también de la dignidad en la pérdida. Con gratitud y compromiso, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, que tengan una excelente noche y bonito fin de semana. Muchas gracias.